El 1 de marzo del 2020, Luxemburgo fue el primer país del mundo en aprobar el transporte público gratuito en todo su territorio. Los autobuses y los tranvías son completamente gratuitos, al igual que los trenes, a excepción de la clase 1. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Soy Carolina Escorcio y hoy nos encontramos en el centro de Luxemburgo para hablarles de cómo es el transporte público en este país. Se dice que para el 2036 ya no debería haber carros a gasolina en Luxemburgo. Incluso los autobuses y el tranvía, que es el que tengo aquí a mi lado, son eléctricos. Ya para el 2036, el gobierno luxemburgués ya no quisiera ningún tipo de vehículo a gasolina en su territorio. El tranvía cuenta con 17 paradas y se estima que para este año cuente con 7 estaciones más. El tiempo de espera para tomarlo es entre 4 y 15 minutos. Me voy a montar para enseñarles un poquito cómo es por dentro. Aquí es que se aprieta para abrir y cerrar la puerta siempre. Aquí estamos en el centro de Luxemburgo. Miren, estas son las vías por las que pasa el tranvía. Esto es en plena ciudad. Ahorita voy en uno de los trenes luxemburgueses y mientras llego a mi destino les voy contando un poco. Los trenes están distribuidos en dos clases, clase 1 y clase 2. La clase 1 es paga, siempre está el numerito en la puerta que dice 1 y con eso vas a poder saber si estás en la clase 1 o 2. Y también la clase 1 tiene los asientos con cuadritos rojos, mientras que la clase 2 es gratuita y en el numerito de la puerta siempre va a salir también 2 y también se diferencia porque los asientos son así con cuadritos azules como estos que tengo por aquí a mi lado. No hace falta comprar tickets, no hace falta comunicar nada, simplemente te montas en el tren y vas directamente a donde están los asientos con los cuadritos azules y vas a poder disfrutar del transporte en Luxemburgo en tren gratuitamente. También hay fronteras de Luxemburgo con Francia y también frontera de Luxemburgo con Bélgica, donde el transporte público, algunos son gratuitos. Por ejemplo, para Athus, el tren es gratuito y Athus pertenece a Bélgica. Y por ejemplo, autobuses para Longwy, Thionville, Mont-Saint-Martin y Villerupt, que es hacia Francia, son gratuitos. Pero esto no es para todas las fronteras. Había que averiguar si se van a vivir a fronteras, si el transporte público allá de Luxemburgo para esa frontera para acá, si es gratuito o no. Cuando lleguen a la estación central del tren en Luxemburgo, siempre van a conseguir esta pizarra. Y aquí están todos los horarios, el número de puerta, que es el que está a la derecha, y todos los lugares y paradas a los que van a ir los trenes. En la parte superior en el techo siempre está indicada la letra y siempre está indicado el número de puerta. Como por ejemplo aquí, esta es la puerta 3A. Y aquí está indicando para qué parte va. Este es Athus, esta es una parte de Bélgica.
y está indicando todas las paradas. Todas estas paradas, Olegisch hasta Rodange, pertenece a Luxemburgo. Ya la última parada, Athus, eso pertenece a Bélgica. Aquí tenemos uno de los trenes que llega de París y así como llegan, también salen. Aquí se utiliza el tren de gran velocidad, que en 3 horas normalmente estás en París. Un dato interesante, cuando cancelan los trenes, ya sea en frontera o aquí en Luxemburgo también, habilitan buses de sustitución y normalmente suelen colocar los horarios en este tipo de avisos aquí mismo en la Gare de Luxemburgo. El número de bus, las fechas en las que va a salir y el horario. Y bueno, ¿para dónde va? Aquí en la estación central del tren de Luxemburgo hay una pantalla gigante donde salen todas las paradas y todos los países a los que van a ir los trenes, la hora y el número de puerta y letra. No sé si se dieron cuenta, pero en la mayoría de los trenes dice CFL. CFL es la compañía de transporte de aquí a Luxemburgo, pertenece al gobierno y son los que se encargan de vender los tickets. Los pueden comprar aquí en taquilla, en la misma estación central de Luxemburgo, también los pueden comprar a través de una máquina. Aquí tenemos dos de las máquinas de la CFL, donde también puedes comprar el ticket, no es solamente en la taquilla. Y bueno, al llegar aquí, por ejemplo, si quieres ir a Metz, presiono aquí Metz, que es en Francia, y aquí va a tener el costo del ticket, 16 euros a la Gare de Metz, la estación central del tren de Metz. Entonces vengo para acá y voy a tener la oportunidad de pagar con tarjeta. Aquí está para introducir la tarjeta, la clave y también se puede pagar en efectivo. Una vez hecho el pago, te dan el ticket a través de esta ventanilla. La aplicación VDL City Map le proporcionará toda la información que necesite sobre los autobuses de la ciudad de Luxemburgo y Google Maps también es una buena opción. Lo único es que la aplicación, si hay un cambio de horario, sale directamente ese cambio de horario. Algún día que no vaya a pasar el autobús, esa aplicación te lo va a indicar directamente. Aquí están las ciclovías, por aquí está el paso de los buses. Y por aquí está el paso peatonal. Todo está muy bien indicado. Vamos a ver cómo es este autobús por dentro. Aquí en este botoncito podemos abrir las puertas. Bueno, se abre solas, pero este es el botón para abrirlas. Este botoncito es para cuando yo quiera que el bus se pare en la parada en la que yo me voy a quedar. Y este es para abrir la puerta. Bus turístico de la ciudad. Aquí está incluso todos los idiomas
en que le pueden dar el paseo a los turistas. Tenemos francés, luxemburgués, alemán, inglés, español, incluso coreano. Miren este dato muy curioso. Aquí yo puedo colocar la mano para que la luz hacia los carros se coloque en rojo y yo pueda pasar. Le dan prioridad al peatón. Aquí tras mío tengo uno de los parkings de la CFL. Estos parkings, algunos de ellos que se encuentran en Luxemburgo, en varias ciudades de Luxemburgo, le dan acceso gratuito a muchos trabajadores transfronterizos o trabajadores que viven a las afueras del centro de Luxemburgo para que dejen su carro todos los días y luego se trasladen hasta el centro en tren. Y una vez terminado su jornada laboral, otra vez pueden tomar el tren y dirigirse a donde dejaron su carro. El dato es que es gratuito solo en algunos parkings de la CFL, no todos, y me pareció algo interesante que lo supieran, porque hay muchos trabajadores transfronterizos o personas que están en Luxemburgo, a las afueras del centro, que se les complica a veces venir para acá porque no encuentra dónde estacionar el carro y la CFL les da esa facilidad. La ciudad de Luxemburgo es la primera ciudad europea equipada con bicicletas eléctricas. Ofrece bicicletas de autoservicio también las 24 horas del día y los 7 días de la semana. En la actualidad hay más de 1000 bicicletas a disposición de los usuarios en 116 estaciones situadas en la ciudad de Luxemburgo y en los municipios de sus alrededores. La primera media hora de cada viaje es gratuita. Una vez pasados los 30 minutos, el servicio pasa a ser de pago por hora. Una hora tiene un costo máximo por día de 5 euros. Para las suscripciones de larga duración, van a tener que registrar su cuenta bancaria a través del sitio web de Velo. Fíjense que todas las bicicletas están enumeradas. Incluso tiene un aviso de que cuando retornen, cuando terminen de usarla, se aseguren de que quede bien encadenada. Amigos, hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero que les haya gustado y no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.